Pues Omar, otra vez más, bienvenido a Barcelona, un año más. Sí, un año más, Xavi. Muchas gracias por la Y invitación. por lo que parece va a haber un año más el año que viene. Por lo tanto, genial para todos tenerte Sí. aquí. Siempre un placer, por un lado, y evidentemente un súper honor, porque yo creo que a estas alturas ya muchísima gente lo sabe, pero eres una de las referencias, yo diría de las referencias de perfil bajo del mundo de la PNL, ¿no? No te gusta quizá mucho las estridencias ni estar por todas partes, pero quien haya visto mínimamente algo de tu trabajo sabe que es excepcional y de una calidad que supera por mucho la media, por lo menos desde mi opinión, de lo que hay en el mercado. Por tanto, tenerte aquí es increíble, es muy bueno. Muchísimas gracias, Xavi. Para mí también siempre es un gusto venir a Barcelona y formar parte de tu oferta educativa, talentosísima que ofreces aquí. Y es fantástico poder aportar algo a la gente que quiere desarrollarse mejor en el ámbito de la programación neurolingüística y demás. Sí, sobre todo de la manera que lo hacemos nosotros, ¿no? Que es desde el análisis, desde la crítica, desde el cuestionarse las cosas y sobre todo de que no se quede todo como humo, ¿no? Como pruebas de fe, y eso creo que tú lo aportas muy bien en todo tu trabajo, es decir, está sustentado y además está siempre abierto al pensamiento crítico, que creo que es una de las cosas que te honra más. Además. Sí, bueno, al menos ese es el intento y esa es la manera en la que lo hemos hecho. Afortunadamente coincidimos tú y yo desde hace muchos años precisamente ahí. Y es algo que de hecho comentaba en el módulo del Advanced Master Practitioner que me tocó coordinar, cómo en el campo de la programación neurolingüística quizás no sea una costumbre el estar avalando, el estar verificando las propuestas. Y me parece que en ese sentido tú haces un gran trabajo y estamos intentando precisamente agregar esos elementos que son tan importantes para que no sea una cosa basada en la mera fe, ¿no? Sí, sí, ya sabes que además yo creo pero que no se restringe el mundo de la PNL. Ya sabes que te he citado para hablar un poco de la educación de los hijos, y cuando ves un poco la propuesta que hay en el mercado y de psicólogos, no psicólogos, la verdad no importa mucho, ¿no? Es difícil en el mundo de la psicología muchas veces, me refiero al mundo de la psicología, me refiero al mundo de la mente humana, Sí. de poder separar claramente lo que hay evidencias claras sustentadas y de lo que son propuestas de buenas intenciones que pueden ser útiles, pero que pierden un poco la perspectiva esa de decir, bueno, fíjate, nosotros lo hemos probado, a nosotros nos ha funcionado. Eso no quiere decir que le tenga que funcionar a todo el mundo, ¿no? La manera en que se vende, si lees libros de estos para padres, etc., es casi universal las soluciones o las propuestas. Y yo creo que la PNL, desde su inicio, en la parte más clara y nítida, aporta más la otra parte, ¿no? La de decir, pruébalo si te funciona bien, es una propuesta, es ya algo que te ofrezco, es una opción, ¿no? Sí, y me parece un complemento a los modelos tradicionales, a los modelos incluso más actuales. Yo siempre he pensado que los papás tenemos la responsabilidad de detectar precisamente esos vados, esos huecos que dejan los sistemas educativos. El problema es, una vez identificados estos nichos, cómo compensarlos o cómo complementarlos. Y es ahí donde yo pienso que este espíritu original de la programación neurolingüística es perfecto. Probar herramientas, probar estrategias nuevas, distintas a las que seguramente los maestros tienen en su arsenal de herramientas para formar a los niños, y entonces complementar en buena medida lo que están haciendo los niños en el salón de clases. Fíjate que, porque estaba pensando mientras hablabas en esa reflexión que has hecho y cómo se define la programación neurolingüística, ¿no? El estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Y realmente, si un padre como nosotros tuviera las herramientas de modelado, no es que haga más fácil necesariamente la labor de la educación, pero la hace extremadamente más interesante. Yo me doy cuenta con mis dos hijos, ¿no? Cómo el tener herramientas de modelado te permite empezar a conectar
estímulos con respuestas, cómo el niño empieza a desarrollar ciertas estructuras mentales, y eso te lo permite las herramientas de modelado, y creo que es de las cosas más útiles que nos da la PNL, el hecho de dejar los libros y que tus niños, tu hijo, tus hijos se conviertan en tu banco de pruebas personal con soluciones muy probablemente únicas y ajustadas a lo que les pasa a ellos, ¿no? Claro, claro. Otro ejemplo en el mismo ámbito que me pasa con mucha frecuencia con mi hijo, que en la escuela nos reclaman que Mateo no pone atención, por ejemplo. Y me parece que es un reclamo justo, es decir, los maestros requieren esa atención y quizás no tengan los medios para capturarla de todos los niños que tienen enfrente. De acuerdo. Sin embargo, el requerimiento debería venir acompañado con la solución, es decir, Mateo no pone atención, vamos a hacer X, o vamos a hacer Y, o vamos a hacer Z. Y en realidad es solamente Mateo no pone atención y entre líneas es a ver cómo haces para que la próxima clase ponga atención. Y esa es la parte en donde muchos papás no tienen algo que les ayude precisamente a compensar, a subsanar la aparente necesidad. Es decir, ok, mi hijo no pone atención, ¿cuál es la solución? Hijo, pon atención. Como si eso fuera suficiente para que al día siguiente mágicamente se desarrollara la habilidad de poner atención y entonces todos viviéramos felices para siempre. Otra más, es que tu hijo cambia la letra B por la letra D, por poner un ejemplo que a muchos niños les pasa en un momento de su vida tipográfica, ¿no? Y bueno, de acuerdo, ya sé ahora que mi hijo, por alguna razón que desconozco, cambia la B por la D. Perfecto. Y ahora, ¿qué es lo que muchos papás hacen intuitivamente? No, hijo, esta es la B y esta es la D. Ya, apréndetelo de una vez. Esta es la B y esta es la D. Como si eso, insisto, fuera a provocar el hechizo mágico para que las letras se acomoden correctamente en la cabeza. Cuando, por ejemplo, las herramientas del modelado, las estrategias, pueden ayudar precisamente a enseñarle al niño a concentrarse, a escribir bien la B y la D y a muchísimas otras cosas que en la escuela muchas veces, no estoy hablando de todas las escuelas evidentemente, pero muchas veces no saben cómo hacer. Bueno, yo recuerdo, creo que fue del año pasado, o del otro, yo no me acuerdo, pero recuerdo una anécdota tuya hablando de que te vino tu hijo de la escuela que los profesores habían dicho que no, creo que era que no sabía ligar las letras, era algo de escritura, ¿no? Okay. Como que tenía un problema con eso. Sí. Y que recuerdo que tú comentabas cómo te sentaste con él para diseñar una estrategia para que pudiera hacer eso. Exacto, exacto. Y lo mencionabas hace un instante, diseñar una estrategia, diseñar una metodología para corregir una habilidad requiere de los conocimientos, pues, necesarios para lograrlo. La programación neurolingüística es una de esas, me parece, de esos modelos que ofrecen esos elementos. Es que fíjate que me vienen padres y me dicen, bueno, Xavi, ¿qué herramientas puedo sacar de un curso de PNL para educar a mi hijo, ¿no? Y evidentemente estoy de acuerdo que hay herramientas para esto, ¿no? Pero por otro lado es decir, bueno, espérate, no son tanto, porque cuando dicen herramientas se refieren como a técnicas, exacto, ¿no? Una técnica que sirva. Y hay un truco para eso. Y para mí es más la esencia, lo que decía antes, de la PNL, es decir, la observación. Yo observo a mi hijo y veo cómo responde a ciertas cosas y cómo a otras no responde tan bien. Claro. Veo perfectamente cómo se puede estar 3 horas seguidas enfocadas construyendo un Lego, porque eso le apasiona, pero el otro día cuando le traje a casa el Pop-It ese, se frustraba enseguida, claro, porque no era lo suficientemente rápido. Claro. Luego, la pregunta es, bueno, ¿mi hijo se puede concentrar o no? ¿Mi hijo es resistente a la frustración o no? Y resulta que es contextual. Pero si él tiene una buena estrategia para algo, vamos a ver cómo hace ahí y vamos a ver qué se tiene que ajustar para que también lo sea ahí. ¿Eso es una técnica de PNL? No, no es una técnica de PNL, pero es la esencia de la PNL. ¿Qué es lo que funciona en un contexto para ver cómo podemos hacer que funcione en otro contexto? Además son contextos muy parecidos, ¿no? Claro. Y para mí eso es lo que la gente, o sea, las personas que pueden estudiar PNL, es de las cosas más útiles que se pueden llevar. Sí. La capacidad de observar y a partir de observar, por decirlo así, poder describir y poder actuar, ¿no? Las 3 cosas. Claro, claro, poder identificar justo a partir de esa observación
la manera peculiar en la que este niño comparado con este otro niño responden. Estaba pensando, por ejemplo, en este asunto de los premios, las recompensas, los castigos, ese tipo de cosas. Como si fuera una regla general lo hacen en la escuela, como si fuera algo que todos los niños debieran responder de la misma manera, lo que evidentemente no es así. Y en casa también podríamos caer en el error de que si con nuestro primer hijo funcionó de esta manera, si dándole un premio después de una buena calificación o castigándolo después de una mala calificación funcionó para motivarlo para el siguiente examen o la siguiente prueba o lo que sea, necesariamente va a funcionar con el otro niño. Y al menos no necesariamente ocurre de esa manera. Bueno, estás especulando ahora, pero yo tengo un caso en casa clarísimo, y es, tengo 2 niños, los 2 han salido del mismo padre, de la misma madre, y uno es extremadamente introvertido y el otro es extremadamente extrovertido. Dices, ¿qué ha pasado? La genética, teóricamente, hombre, claro que hay combinaciones de genes, ¿no? Pero es la misma y el contexto y el entorno es prácticamente el mismo, ¿no? Y en cambio son diferentes. Ahora, si yo no soy capaz de observar esas distinciones y esas maneras de responder diferente y ajustarme a cada una de ellas, seguramente acabaré esperando lo mismo de un niño y tratando de hacer lo mismo con uno, esperando que eso le sirva al otro. Sí. Y eso me lleva también a estos libros que a mi mujer le encantan, que ella ya sabes que es inglesa, y es How to Expect Something, Ajá. que es lo que tienes que esperar de cada etapa evolutiva del niño. Y yo creo que eso ha hecho bastante daño, sobre todo la teoría de Piaget, etc. Porque luego la gente se genera expectativas, ¿no? Sí. Claro, hay una gráfica y en esa campana de Gauss, claro, la media cae ahí, ¿no? Y cosas como el niño a estas alturas ya tendría que poder decir mamá, papá, o el niño a estas alturas ya tendría que saber leer o escribir todo, hace que en algunos padres, y yo lo detecto, hasta a veces nos pasa en casa, ¿no? Se genere una cierta tensión que acaba desembocando en el niño, en plan, niño, ya deberías hacer esto es lo que toca ahora, ¿no? Sí. En vez de pensar, bueno, ¿qué es lo que sabe hacer bien? ¿Qué es lo que no le sale tan bien? ¿Qué es lo que podríamos ajustar? O simplemente esperar que eso se dé. Cualquiera de esas combinaciones pueden pasar, ¿no? Claro, y luego esa expectativa también es una expectativa cerrada, es decir, una implicación es que la expectativa estará determinada en función de estos elementos. Por ejemplo, su pensamiento lógico matemático, por ejemplo, su coordinación para escribir o para leer, ese tipo de cosas. No digo que estén mal, quizás están bien y muchas felicidades. Sin embargo, hay otras cosas que no cupieron en ese universo, en ese conjunto, ¿no? Habilidades sociales, habilidades artísticas, habilidades musicales. Quizás estoy coqueteando con esa idea de las inteligencias múltiples, ¿no? Me refiero a todo lo que no está dentro del estándar que las escuelas, los papás, los libros tienen dentro de esa expectativa. Entonces quizás el niño en cuestión, por poner un ejemplo del cual no estoy seguro, quizás el niño en cuestión ya es capaz de atarse el lazo de los zapatos, quizás el niño en cuestión ya es capaz de leer las manecillas del reloj, quizás el niño en cuestión ya es capaz de pensar en la solución a un problema que se le presentó con unos bloques de Legos. Pero como esas cosas no están dentro de la expectativa, pues entonces ni siquiera me di cuenta de lo que estás haciendo. Esta conversación, obviamente en otro contexto y ajustada a otros parámetros, la tuve con una de las maestras de mi hijo. Cómo estaban muy preocupados y siguen muy preocupados acerca de algunas habilidades que se supone que mi hijo ya debería de tener en relación, por ejemplo, a la escritura o en relación a la lectura. Y sin embargo, no pueden notar, o tal vez lo noten, pero es irrelevante, que sus habilidades verbales son muy superiores a la de la media. No estoy diciendo que todos, pero sí del promedio de los niños de su edad. En el grado de Mateo, la mayoría de los niños son mayores de edad, mayores que Mateo en términos de edad. Y sin embargo es notable que de los que mejor se expresan está mi hijo, pero eso no forma parte de la tarjeta de evaluación. No hay una materia que se llame habilidades orales, ¿no? Y eso es también parte de esta expectativa y del error, a veces trágico,
¿qué podría implicar? Y además de eso, es cómo las expectativas acaban forjando nuestras creencias y la manera en que nos comunicamos, ¿no? Ayer pasó algo muy interesante en casa, compré, ya sabes que soy un poco nerdy, ¿no? Compré un robot programable para niños de 3 a 6 años. Bueno, fascinante, ¿no? Puedes programar, puedes hacer subrutinas y estábamos ahí con Rock. Esa misma mañana habíamos tenido una conversación con Rock sobre derecha e izquierda, ¿no? Bueno, porque había una confusión. Decía, no, papá me dijo que donde llevó el reloj, porque lleva un reloj y lo lleva a la derecha, es la izquierda. Y su madre le decía, no, Rock, tú llevas tu reloj a tu derecha. Y yo tuve que aclarar y decirle, no, Rock, yo lo que te dije es que tú lo llevas a la derecha y papá lo lleva a la izquierda. Con lo cual parecía que había cierta confusión, ¿verdad? Pues en un momento dado, jugando con este robot programable, que es un bloque que programas que vaya de adelante, izquierda, derecha, o creas una subrutina, él tenía que programar los pasos a través de un circuito que es una gran tela de ropa. Pues el niño, que 2 horas antes tenía confusión entre derecha e izquierda, empezó a programar el robot pensando en la derecha y la izquierda del robot, que es realmente la que cuenta para decir gira para aquí o gira para allá. Y mi mujer estaba ahí y le digo, ¿te has dado cuenta que está programando el robot contando lo que es derecha e izquierda inverso al robot y lo está haciendo sistemáticamente bien? Y mi mujer se queda así, como en un estado de revuelta cognitiva, ¿no? De decir, pero si no le salía esta mañana, ¿no? Y muchas veces, como tú dices, nuestra propia expectativa, o lo que esperamos, o lo que creemos de nuestros hijos, o lo que nos hacen creer de ellos en la escuela, hace que no podamos ver más allá y darnos cuenta de esos pequeños detalles, o B, no seamos capaces de alentar al niño para que vaya un poco más allá. Si yo me hubiera quedado así y hubiera dicho, Rock, ya sé que todavía no te sale derecha e izquierda, papá va a ayudarte en eso, quizás hasta el niño se lo hubiera creído. Pero en cambio, al experimentar él solo, no sé cómo se le circuiteó en la cabeza, pero que lo empezó a hacer bien. Ahora, el punto para mí es, lo empezó a hacer bien y yo se lo recalqué. Porque creo que, como tú dices, aquello que entra dentro del estándar, ¿vale? Y lo que sale fuera muchas veces es, pues bueno, es como una habilidad extra y ya me dirás tú, saber derecha e izquierda, ¿por qué debe ser importante para ahora? Pero en cambio, si el niño sabe hacer eso, ¿por qué no se lo refuerzas? No le haces ver eso, ¿no? Claro, por supuesto. Y sería como meter eso que observamos dentro de la caja de las cosas que quizás no formaban parte de la expectativa, pero que sí sirven para ir evaluando y para ir identificando las áreas en las que el niño ya está desarrollándose, ya está creciendo. Como decías hace un rato, eso implica, por supuesto, la capacidad de observar, de identificar esos elementos. Es decir, en la misma circunstancia que relatas, ¿para cuántos papás hubiera pasado desapercibido el hecho que en la mañana había tenido un problema para identificar la derecha o la izquierda y cómo unas horas después no solo las había identificado, sino de una manera bastante más compleja que muchos adultos ni siquiera no pueden decir de la persona que está enfrente cuál es la derecha y cuál es la izquierda? No pueden. Tienen que detenerse, hacer un cómputo mental, orientarse en el espacio, pensar cuál es la propia, deducir es una secuencia de cosas que tu hijo logró probablemente con muchísima más facilidad. Y mi punto es, el papá para el que pasa desapercibido esa experiencia, pues se pierde de la oportunidad de alentar, de fomentar triunfo, de utilizar esa experiencia como referencia para un momento futuro y un largo y extraordinario, etcétera, ¿no? Bueno, es como el pensamiento crítico también, que me parece una de las habilidades fundamentales en desarrollar los hijos, peligrosa para los padres, porque al final tienes un hijo en casa que te rebate las cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece excepcional. El otro día mi hijo estaba intentando hacer algo y me dice, papá, esto es imposible. Y a mí me sale mi vena
más desarrollo personal, esa que prácticamente nunca me sale, y le digo, no, hijo, no hay nada imposible. Y mi hijo se queda mirando y dice, papá, sí hay cosas imposibles. Dice, por ejemplo, tú no puedes levantar esta casa. Y digo, no, ciertamente no. Y me pone otro ejemplo y dice, y tampoco puedes arrastrar un árbol tú solo. Y no. Y era como, bueno, tienes razón, pero, espera, ¿cómo lo arreglo? No es, pero sí hay más cosas que podemos hacer de las que creemos a veces, Ro. Pero el niño estaba aplicando el pensamiento crítico, Claro. había detectado una sobregeneralización y estaba acotando esa generalización a lo que él calculaba que era capaz de hacer un ser humano. Yo hubiera podido decir, cállate niño, Claro. o no, Claro. eso tan típico de, Claro. me ha tocado la moral, ¿no? Me ha tocado el ego, me ha pillado en falso, Claro. y ahora no voy a permitir eso, ¿no? Y la otra, en esa misma dirección, la otra que yo he escuchado mucho, cuando esta sentencia de desarrollo personal bonito que queremos inculcar en los hijos, en los niños, y el niño entonces contraargumenta y piensa críticamente, también he escuchado papás que dicen algo como, bueno hijo, quizás yo no pueda levantar la casa con mis manos, pero puedo diseñar una grúa gigantesca cuya pinza tome las dos paredes de la casa y entonces levanta la casa. Y puedes ver que el niño piensa, pues sí, y yo también podría ser Superman Sí. y volar al espacio y desde allá levitar al mundo entero. Es decir, con tal de ganar el argumento. Sí. Pero el punto no es ese, el punto es que me parece que es una forma de aniquilar el pensamiento crítico. Exactamente. Esta vez pensaste críticamente, ¿qué crees? Que estuvo mal. No deberías hacerlo. De hecho, esto mismo lo posteé en Facebook y empecé a recibir respuestas. Y las respuestas fueron en ese sentido, ¿no? Por supuesto, los adultos diciendo, le hubieras podido decir esto, le hubieras podido decir esto. Y yo pensé, no le hubiera podido decir esto, porque entendí perfectamente a lo que se refería. Exacto. Se refería claro. a que el ser humano, como ser humano, tiene unos límites. Eso se refería al niño. Aquí no se trataba de a ver quién era más listo. Por supuesto. Por supuesto que yo tengo acumulado una base de referencias y de experiencias tecnológicas, etcétera, para aniquilar, pisotear el ego del niño o lo que sea, la autoestima del niño y dejarla ahí en el suelo. Pero eso no era el punto. El punto es que tenía razón. Y eso creo que a los padres a veces nos cuesta. Sí. Nos cuesta decir, vale, sí, tienes razón, hijo. Claro. Sí, vale, soy yo papá, soy yo mamá, pero tienes razón. Porque eso es la esencia de la autoestima del niño. Porque si resulta que cada vez que el niño expresa su opinión, esa opinión es totalmente destruida, bueno, ¿qué ganas va a tener en otra ocasión de expresar esa opinión? Y eso para mí es una de las patologías típicas de casa, ¿no? ¿Qué te pasa? Nada. No, cuéntame qué te pasa. No me pasa nada. No, pero si estás... No, tranquilo, no. O sea, cuando pasa eso, dicen, bueno, es que claro, es que los niños se encierran en su mundo. No se encierran en su mundo. Es que en el momento en que estaban abiertos, nadie estaba ahí para escucharlos, ¿no? Y eso yo le pongo mucha atención con mi hijo. Y es cada vez que detecto alguna cara rara, aunque él no llore, aunque él no... pero voy a que se exprese, porque creo que estoy invirtiendo en el futuro de la comunicación entre los dos. Si cuando un niño está llorando y le decimos, no llores, no pasa nada, o veo una cara rara y la ignoro, ese niño tenderá más a pensar que el acto comunicativo es infructuoso y que por lo tanto, ¿para qué hacerlo? ¿No? Claro. Que si es al revés, si él entiende que puede ganar algo de expresarse. Pero eso, aunque esté en mi cabeza, no sirve de nada, ¿no? Tiene que estar en la cabeza del niño. Él tiene que entender que hay un beneficio. Porque muchas veces para mí los padres piensan, bueno, es bueno para el niño expresarse. Y como es bueno para el niño expresarse, el niño debería entenderlo. Pero el cerebro del niño no funciona como el nuestro. Él tiene que percibir algún tipo de beneficio, seguramente emocional, en este sentido, para expresarse. Y déjame que te ponga un simple ejemplo que me pasó un día. Iba conduciendo el coche, regresando del colegio. Y le digo a mi hijo, le digo, Rock, ¿qué has hecho hoy en la escuela? Y Rock dice, no me acuerdo.
Yo pensé, ¿tú que te acuerdas de lo que hiciste cuando tenías 1 año? ¿No te vas a acordar lo que has hecho hace 2 horas? Y pensé, espérate, el problema está en la pregunta que le he hecho. Es una mala pregunta. Y le volví a hacer la pregunta. Y le dije, Rock, ¿qué es lo que has hecho en la escuela que podríamos hacer juntos en casa? Las puertas del cielo se abrieron y la memoria volvió. Claro. Recuperó la memoria, ¿no? Y en ese momento se expresó. Pero se expresó porque le interesaba expresarse, ¿no? Y a veces yo creo que estamos demasiado en nuestro punto de vista, en nuestro papel, y no entendemos cómo funciona una cabecita de 6, 7, 8, 5 años, ¿no? O 12, es igual. Claro, claro, es como evaluar el razonamiento o las conductas de un niño con el parámetro equivocado. Exactamente. Y si hay alguien en la relación entre padre e hijo, entre papás e hijos, que está en la posición correcta para cambiar de parámetro, es el papá, claro. Es la mamá. Claro. No podríamos pedirle a un hijo que utilizara el parámetro de adulto. Como decías hace un rato, no tiene la base de datos para poder cambiar el parámetro. Nosotros sí. Es decir, nosotros sí tenemos la facultad de entender el filtro a través del cual están evaluando la realidad. Sucede, por ejemplo, con las muestras de falta de educación de los hijos. Sucede cuando se comportan de una manera en la que no se espera en un contexto específico. Por ejemplo, comentarios que quizás podríamos evaluar como adultos como fuera de lugar, por ejemplo, hablando de la pragmática de la lingüística, ¿no? Que dicen algo que a lo mejor hiere a alguien más, pero evidentemente bajo el estándar de adulto lo hirió. Pero no podríamos esperar a que el niño tuviera ese filtro que irá aprendiendo con el paso del tiempo. Y eso a mí me queda muy claro. Si hay alguien que debería hacer un esfuerzo extra para hacer evaluaciones más precisas acerca de lo que pasa con un niño, ya sea que no se acuerde de lo que hizo en la escuela, ya sea que haga un comentario, ya sea que haga una expresión, somos nosotros. En alguna ocasión, no recuerdo exactamente el contexto, pero en alguna ocasión Mateo hizo un comentario acerca de la muerte, y es probable que lo que dijo tuviera que ver con mi muerte, o con la muerte de mi papá, de su abuelo. No recuerdo, pero quizás fue algo como, a mí me gustaría que tú te murieras antes que yo. Y es un comentario en el que de hecho yo creo también como adulto, no solo como niño, ¿no? Y entonces recuerdo que, contrario a la expectativa del lugar en el que estábamos, yo le dije, hijo, yo también quiero morirme antes que tú. No fue un, sí, ya me gustaría morirme. Ese es un comentario totalmente distinto. Y es que tiene razón. Ahora, ¿qué hubiera pasado en otro contexto, con otro papá y con otro niño? Probablemente, cállate, ¿qué quieres, que me muera? Es decir, una lectura a partir de un parámetro completamente diferente, ¿no? Él muy probablemente estaba utilizando simplemente una lógica cronológica, ¿no? Es natural. Muchas veces dice cosas como esas, dice cosas como, yo voy a vivir más que tú, y se refiere a que cuando yo muera, él continuará vivo. A eso se refiere. Es lógica y es algo que algunos adultos dirían, no, a ver, momento, ¿qué estás queriendo decir? ¿No? Y volvemos al punto, ¿no? Aniquilando, aplastando ese pensamiento crítico, esa creatividad lingüística, momentos en los que muy probablemente está generando sus propias conclusiones, y que ese acto de inferir por sí mismo algo acerca de la realidad es exactamente lo que esperaríamos de él cuando sea adulto, cuando sea un ciudadano socialmente responsable, y otro largo etcétera también en este caso. Es que además eso me lleva al punto del efecto, vamos a llamarlo así, el efecto emocional que tiene esa expresión en la persona que la recibe, ¿no? Porque una de las cosas que yo detecto en mí, pero también lo observo en los demás, y que una vez más me ha dado ese poder de observación, pues lo que sé de PNL, es como algunas de las cosas que nos dicen los niños, no cumplen nuestras expectativas, B, nos duelen por algún motivo, ¿no? Nos molestan, etcétera, etcétera, y eso genera una reacción emocional. Esa respuesta emocional, vamos a llamarla casi de agravio, ¿no? Es decir, me has hecho sentir mal,
o me has frustrado porque yo esperaba otra cosa de ti, o lo que sea, hace que tengamos un contraataque, una contrapartida en lo que yo estoy sintiendo y lo que he recibido de ti. Cuando, como tú decías, ese niño lo hace desde un lugar completamente diferente, pero yo actúo sin darme cuenta de la respuesta emocional que he tenido y cómo estoy intentando ahora igualar, ¿no? Como lo que me has dicho me ha molestado, aunque lo hayas dicho inocentemente, ahora te suelto algo. Luego, una de las cosas que como padres y como penelistas, ¿no? Ya digo, penelistas, creo que es importante siempre tener en cuenta, es que es la autoobservación y la autoconsciencia de cómo interactuamos emocionalmente con nuestro entorno, por supuesto, pero con nuestros hijos especialmente, para darnos cuenta de esas pequeñas respuestas emocionales que pueden disparar luego una conducta, un comportamiento, algo dicho, o una cara, o un castigo, o lo que sea, que no se ajusta, no es mesurado, ni es proporcional a lo que realmente el niño quería. Y eso tiene consecuencias en la relación padre-hijo, madre-hijo, madre-hija, lo que sea, ¿no? Pero eso para mí viene de la autoobservación, el ser plenamente conscientes de qué te está pasando a ti y date cuenta que es tuyo el rollo, ¿no? Y que luego tú puedes decidir si devolvérselo o gestionártelo y respirar 2 veces y darte cuenta que te ha tocado algo porque está ahí dentro, no porque él quisiera, ¿no? Sí. Hablando de la autoobservación, otro universo que para mí también es significativo, altamente relevante, es hacernos conscientes de lo que les decimos. Es decir, queda claro, ¿no? Esta autoobservación acerca de cómo reaccionamos, cómo evaluamos, cómo identificamos. Específicamente me refiero a las palabras que utilizamos para referirnos a ciertas cosas. No solamente cuando nos comunicamos directamente con ellos, sino también cuando hacemos juicios acerca de la realidad. Sí. A final de cuentas, ellos también están aprendiendo eso de nosotros, sí. A evaluar a la realidad en función de nuestras propias evaluaciones que ellos nos miran hacer, que ellos nos miran elaborar. Y las palabras que utilizamos pueden ser críticas, pueden ser determinantes de lo que va a pasar acá y de la manera en la que él va a evaluar la realidad posteriormente. Y eso también, es decir, si me preguntan cuál es la gran habilidad de que los padres podrían estarse perdiendo cuando están fungiendo como papás, pienso que esta es una de ellas, una de las más importantes, hablando precisamente de la autoobservación. A lo mejor observo cómo me comporto, pero probablemente no soy tan capaz de observar lo que digo, de escuchar lo que me sale de la boca e identificar las posibles consecuencias de eso en la mente de un niño, que como decíamos hace un rato, no tiene una referencia, no tiene una base de datos. Y sobre todo porque hay un caso evidente y es cuando hablo con él. Pero el caso no evidente es cuando el niño está jugando y tú estás hablando con tu pareja. Claro. Ahí es el punto, porque claro. fíjate el ejemplo tonto de mi hijo el otro día, tonto por pequeñito, pero extremadamente significativo. Nosotros lo que hacemos es, para que hagas ciertas actividades y esté motivado, hacemos un pequeño chart, ¿no? Una tabla, y ahí va sumando puntos, etcétera, etcétera. Y se presenta un día con su propio chart, donde está papá, y le escribe papá y mamá. Y dice, he hecho esto para vosotros, y es una clasificación para puntuaros cada vez que estáis moaning, ¿no? Que estáis gruñones. Y dice, para papá tendrá una cara de tal y para mamá una tal, y él había esa misma idea que era para él, para conseguir algo, la había puesto y además ya había calculado que, por ejemplo, papá está más gruñón por la noche y mamá por la mañana. O sea, no nos damos cuenta y esas personitas que están jugando ahí con algo están totalmente abiertas, aunque parezca que me están escuchando. Exacto. Luego, yo a veces se lo digo a mi mujer, ¿no? Le digo, cuidado con las cosas que dices sobre otros, Exacto. porque eso está entrando como premisa mayor en una inferencia que puede hacer. Si resulta que esa persona por no hacer algo no es tan buena, yo, a ver si por no hacer eso no voy a ser tan bueno. Esa inferencia la ha hecho él, aunque no se le ha dicho ni se refería a él, ¿no? En mucha literatura de padres
hace mucho énfasis en cómo le hablas al niño. Pero la gente se olvida que el niño está captando todo, ¿no? Hay veces que él se saca sus propias conclusiones basadas en los dibujos animados que ve. Por supuesto. Porque es una fuente de creencias increíble y de evaluación del mundo, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante que estemos siempre atentos cuando estén los niños alrededor, por eso que dices. A mí es un tema que personalmente me obsesiona. A mí también, sí, sí, sí. Y me obsesiona al grado de que siempre he pensado que soy una persona consciente de las cosas que digo. Y sin embargo, con la presencia de mi hijo me vuelvo triplemente consciente de ello. Hablando por teléfono, por ejemplo, sé que me está escuchando y aunque sé que parece que está ocupado en otras cosas, está atento y de alguna manera está absorbiendo justo la manera en la que yo me relaciono con otras personas y lo compara con la manera en la que me relaciono con él. Sí. Y así, ¿no? Cuando hablo con mi mamá o hablo con mi papá por teléfono, lo mismo. Está siempre encontrando esas diferencias y luego me hace preguntas precisamente acerca de lo que escuchó, a pesar de que estuviera con unos Legos y aparentemente jugando a otra cosa. En muchas ocasiones lo he escuchado jugar con sus Legos repitiendo frases que sé de dónde sacó, que no la sacó de la televisión, que no la sacó de una película, que la sacó de nuestra pequeña realidad, sí. Que escuchó a una persona dentro de la casa referirse a otra persona y entonces tomó esa frase y la incorporó al libreto de su juego, y que probablemente no alcanza a distinguir qué significan, pero igual está justo aprendiendo el significado de algunos enunciados raros para él y sin duda pueden ser, como dices, ya incluso parte de un razonamiento, parte de ya propiamente de una construcción de la realidad. Bueno, solo para terminar, yo te voy a dejar con una pequeña reflexión y es cuando la gente en los cursos, alumnos, ¿no?, que son padres, dicen, bueno, yo ahora con la PNL, ¿dónde la aplico?, ¿no? Mi sugerencia siempre es, aplícatela en casa, porque puedes estar todo el día aplicando PNL. Y yo creo que para mí es algo para dejar al final de esta entrevista, y es, lo que tenemos en casa son seres humanos que muchas veces hemos delegado el desarrollo de este ser humano en la escuela, porque vamos muy cansados, porque tenemos mucho trabajo, porque no tenemos los conocimientos quizás para hacerlo, pero que al mismo tiempo tenemos una oportunidad de hacer grandes personas en casa, de ayudarles a que lleguen a ser muy, muy, muy grandes en el sentido de desarrollar su potencial, ¿no? Y creo que eso es una responsabilidad que ningún padre tendría que negligir, ¿no?, desde mi punto de vista. Sin duda, sin duda. Y aunado a ello, la responsabilidad que conlleva el tener a cargo a unas personas pequeñas, ¿no?, a los niños, debería también ser suficiente motor para desarrollar habilidades propias, claro, para ellos. Hablábamos de muchas a lo largo de esta conversación. La habilidad de identificar, de observar, ¿no?, de hacer puntuaciones de la realidad oportunas, el estar conscientes de lo que hacemos, de lo que decimos, asumiendo que eso puede determinar lo que está pasando en la cabeza de un niño, el desarrollar aptitudes para complementar las estrategias que los niños no van a aprender por sí mismos o que no necesariamente van a aprender por sí mismos, ¿no? Yo creo que es un océano amplio de aspectos y me parece que el simple hecho de ser responsables del crecimiento de un niño, de la crianza de un niño, debería ser suficiente para semejante tarea. Sí, porque al final acabamos trabajando aquí en nuestros cursos con niños. Exacto. Mayores, exacto, grandes, Exacto. Que no han tenido eso, ¿no? Claro. Que yo siempre pienso, bueno, si enseñamos demasiado a los padres, igual de aquí unos años nos quedamos sin trabajo ya, porque esos niños cuando crezcan no lo van a necesitar. Pero claro, bueno, ya nos habremos retirado seguramente. Exacto, ya. Omar, como siempre, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Muchas gracias, Xavi. Nada, a todos los que nos estáis viendo, pues ya sabéis, tenéis a uno de los grandes, tiene su propio canal de YouTube. Gracias. Buscadlo en YouTube y seguidlo porque es una fuente de conocimientos inacabable y muy de calidad, además. Muy amable, muchas gracias. Y también suscribiros al nuestro, que para eso también tenemos canal de YouTube. Nada más, muchísimas gracias, Omar. Gracias, y Xavi. Al resto, pues hasta la próxima.